Gálatas. Las epístolas de los Romanos y Gálatas declaran firmemente que la verdadera justicia, o salvación, viene solo por medio de la fe en Cristo Jesús. Es la libertad de la esclavitud y condenación del pecado, presentando una nueva manera de vivir. Pablo conocía esta verdad de primera mano. Habiendo perseguido celosamente a los creyentes, antes de su conversión, Pablo había experimentado la gracia que cambia la vida del don de Dios de la justicia, para todo el que cree. Ahora este celo se transformó en servir a Cristo, quien le había salvado y liberado del pecado. Pablo quería fortalecer y renovar la fe de los romanos y gálatas. Quería que recordaran de lo que Dios les había liberado y a lo que les estaba llevando a hacer con su don. Lección 5.1 Pablo. Objetivos. 5.11 Resumir el trasfondo de Pablo, su conversión y su ministerio público. 5.12 Identificar los 4 grupos de las cartas de Pablo, los libros en cada uno. Lección 5.2 Romanos. Objetivos. 5.21 Describir el marco del libro de Romanos. 5.22 Relacionar la justicia a las 5 partes de Romanos. Lección 5.3 Gálatas. Objetivos. 5.31 Explicar por qué Pablo escribió a las iglesias en Galacia. 5.32 Resumir las 3 razones que Pablo dio a los Gálatas para creer en el Evangelio. Pablo fue uno de los hombres más grandes de la historia de la iglesia. Su historia es uno de los más asombrosos relatos de la humanidad. Los detalles más abundantes de la vida de Pablo y su conversión vienen de Hechos y sus cartas a los Corintios, Gálatas y Filipenses. El trasfondo de Pablo. Resumir el trasfondo de Pablo, su conversión y su ministerio público. Es importante hablar el idioma de aquellos a quienes testifica. Explique. Un judío sumamente educado de la ciudad de Tarso, Pablo fue conocido por muchos años como Saulo de Tarso. En su juventud, Saulo aprendió a hacer carpas y más adelante, usó esta destreza para mantener su ministerio. Hechos 18 y 3. Hablaba arameo, el idioma común en Palestina en el tiempo de Jesús, griego y hebreo. Describe el maestro, religión y tribu de Saulo. Saulo estudió la ley en Jerusalén bajo el gran maestro Gamaliel. Hechos 22 y 3, y, según Gálatas 1 y 14, estaba convirtiéndose en un líder de la religión judía. De hecho, era aún más celoso por Dios y la ley que la mayoría de los judíos. Cuando llegó a ser fariseo como su padre, Hechos 23 y 6, Saulo trató arduamente de seguir las tradiciones de los líderes judíos. La familia de Saulo descendió de la tribu de Benjamín. Filipenses 3 y 5, que eran guerreros en la historia de Israel. Saulo mostró su carácter guerrero, especialmente cuando persiguió a la iglesia, Gálatas 1 y 13. La escritura describe su esfuerzo intenso en destruir a la iglesia. Después que Esteban fue matado. Hechos 7 y 57, 8 y 3, persiguiendo a tanto hombres como mujeres en Jerusalén. Las cartas del sumo sacerdote también le autorizaban a arrestar a los cristianos fuera de Jerusalén. Creyendo que estaba ayudando a Dios deshaciéndose de los adoradores falsos, Saulo continuó su persecución en contra de la iglesia en muchas otras ciudades. Hechos 26, 10, 11. Después, en uno de sus viajes, para perseguir a los creyentes, Saulo se encontró con Jesús, y su vida nunca sería la misma. En complemento a su herencia judía, Pablo creció en la cultura griega. Entendía la filosofía griega, sabía las costumbres griegas, y conocía muchos de los escritos griegos. Hechos 17 y 28, Tito 1 y 12. También era un ciudadano romano. A un capitán del ejército romano en Jerusalén, Pablo declaró: pero yo no soy un ciudadano de nacimiento, Hechos 22 y 28, queriendo decir que de alguna manera su padre había obtenido este estado prestigioso. El ser un ciudadano romano daba a Pablo importantes derechos que ejerció durante su ministerio. Por ejemplo, Pablo y Silas fueron condenados, golpeados y encarcelados en Filipos sin beneficio a un juicio decente a los que tenían derechos los romanos. Cuando Pablo criticó este descuido y declaró que él y Silas eran ciudadanos romanos, los oficiales filipenses tuvieron miedo e hicieron un esfuerzo especial para mostrarle respeto. 16 y 37, 39. Más tarde, en Hechos 25, 11, 12, Pablo hizo valer su derecho de ciudadano romano para apelar por justicia al César. Los ciudadanos romanos tenían el derecho de ser decapitados, no crucificados, si eran sentenciados a muerte. La conversión de Pablo. Como un líder judío en desarrollo, Saulo apasionadamente negó que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. No creía que Jesús resucitó, como dijo Esteban. Seguramente Saulo escuchó decir a Esteban: he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hechos 7 y 56. Mientras la multitud comenzó a gritar y apedrear a Esteban, Saulo se paró a un lado y estuvo de acuerdo con la muerte. 7 y 58, 8 y 1. Entonces, un día algo pasó que Pablo nunca se hubiese imaginado. El Señor Jesús mismo le habló en camino a Damasco. De esta manera, Saulo supo sin duda alguna que Jesús estaba vivo. Ya no podía negar que Jesús era el Hijo de Dios. Después de este encuentro con Jesús, la vida de Saulo cambió completamente.
Pronto Saulo, el gran perseguidor de la iglesia, comenzó a predicar a Cristo como Salvador. Lo que solía odiar, ahora amaba. Más adelante, Pablo describe esta nueva relación con Cristo al decir, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Filipenses 3 y 7, considere también 2 Corintios 5 y 14, 19, Gálatas 2 y 20. Posterior a su conversión, se quedó en Arabia por un tiempo, antes de su primera visita a Jerusalén. Gálatas 1 y 16, 19, después volvió a su hogar en Tarso por 8 a 10 años. La Biblia dice muy poco de su vida durante este periodo, pero a lo largo de los años, Dios preparó y moldeó a Saulo para una vida de servicio. Describa cómo la conversión de Pablo demuestra el principio de que la salvación produce servicio. Este servicio sería ejecutado en el ministerio de ser apóstol, a través de las responsabilidades de un misionero. En Gálatas 1 y 1, 17, Pablo claramente dice que Jesús lo escogió para ser apóstol, le reveló el Evangelio para que pudiera predicar a los gentiles. De hecho, cuando el Señor movió a Ananías a visitar al recién convertido Saulo, él declaró, «Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel». Hechos 9 y 15. 12 facultades que permitieron a Pablo hacer un misionero efectivo. 1. Él aprendió bien el idioma y cultura judía. Hechos 21 y 40, Filipenses 3 y 5. 2. Él aprendió bien el idioma y cultura griega. Hechos 17 y 22, 31, Tito 1 y 12. 3. Él era un ciudadano romano. Hechos 16 y 37, 22 y 23, 29, 25, 10, 12. 4. Él fue capacitado en la teología judía. Gálatas 1 y 14. 5. Él se mantuvo a sí mismo, para que no fuera una carga. Hechos 18 y 3, 1 Corintios 9 y 14, 18, 2 Corintios 11 y 7, 1 Tesalonicenses 2 y 9, 2 Tesalonicenses 3 y 8. 6. Él fue llamado por Dios. Hechos 9 y 15, 16, 22 y 14, 15, 26, 12, 18, Romanos 1 y 1, 1 Corintios 1 y 1 y otros. 7. Él fue lleno del Espíritu. Hechos 9 y 17. 8. Le fue dada gran gracia. 1 Corintios 3 y 10, 15 y 10, 2 Corintios 12 y 9. 9. Le fue dado un aguijón en la carne que lo mantuvo humilde y dependiente de Jesús. 1 Corintios 12 y 7, 9. 10. Él tenía gran amor por las personas. Romanos 9 y 1, 4, 2 Corintios 11 y 28, 29, Filemón 12, 19. 11. Él tenía corazón de siervo. Hechos 21 y 17, 26, 1 Corintios 9 y 19, 23, 2 Corintios 6 y 3, 10. 12. Él fue diligente y perseveró corriendo la carrera. 1 Corintios 9 y 24, 27, 2 Corintios 11 y 23, 33, Filipenses 3 y 13, 14. El ministerio público de Pablo. Bernabé buscó a Saulo en Tarso para que le ayudara a enseñar a los creyentes en Antioquía de Siria, y enseñaron juntos en Antioquía por un año entero. Hechos 11 y 24, 26. Más tarde, mientras Saulo, Bernabé y otros estaban adorando y ayunando, el Espíritu Santo dijo, «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado». 13 y 2. El grupo continuó ayunando y orando, imponiendo sus manos en oración por Bernabé y Saulo. Después enviaron a los dos hombres como los primeros misioneros de la iglesia en Antioquía. Desde los primeros días de la iglesia, al presente, el Espíritu Santo ha continuado dirigiendo a los creyentes, mientras toman tiempo en adorar, ayunar y orar. Ese primer viaje misionero, Hechos 13, 14, ocurrió alrededor de 46, 48 DC, como 16 a 18 años, después de la resurrección. Pablo seguramente había sido cristiano por al menos 10 años. Considere esto, aunque fue llamado a ser un apóstol desde el vientre de su madre, Gálatas 1 y 15, probablemente tenía más de 40 años de edad, cuando hizo su primer viaje misionero. Toma tiempo para que los creyentes maduren. Pablo pasó varios años estudiando las Escrituras y creciendo en conocimiento y en su relación con otros. Pasó tiempo en Tarso, en Antioquía. Paso a paso se convirtió en el apóstol que Dios lo llamó a ser. Aún los apóstoles crecen lentamente. 2001, 201. Durante los siguientes 20 años, Pablo tuvo un gran ministerio a los judíos y gentiles igualmente. Realizó y fundó iglesias en las provincias de Galacia, Macedonia, Acaya y Asia, volviendo más adelante para fortalecer a muchas de las iglesias. Cuando se desarrollaron problemas entre los judíos y gentiles, Pablo se ocupó con Bernabé, Pedro, Santiago y otros líderes de la iglesia, para corregir los Hechos 15 y 1, 35, Gálatas 2 y 1, 10. Su deseo de que el evangelio alcanzara al mundo entero, le ayudó a ver más allá de las tradiciones de la gente.
Pablo le creía al Señor, que decía que su evangelio debía alcanzar a todas las naciones. Las cartas de Pablo. Identificar los 4 grupos de las cartas de Pablo, los libros en cada uno. A lo largo de su ministerio, Pablo escribió muchas cartas a individuos e iglesias. Por lo menos 13 de esas epístolas están en la Biblia. Aunque algunos creen que Pablo también escribió Hebreos, la mayoría de los eruditos de la Biblia concluye que no lo escribió. Véase el capítulo 10. Sabemos que Pablo escribió otras cartas a la iglesia de Corinto: 1 Corintios 5 y 9, 7 y 1, 2 Corintios 2 y 3, 7 y 8, y una Odisea a Colosenses 4 y 16, pero por razones que solo él sabe, el Espíritu Santo no permitió que estas cartas fueran preservadas como parte de la Escritura. Aunque los escritos de Pablo varían en contenido y estilo, podemos agruparlos de acuerdo a una idea principal o tema. Miraremos brevemente a cada uno de los 4 grupos. Las 13 cartas de Pablo están divididas en 4 grupos. Grupo. Cartas. Fecha. 4 cartas acerca de la salvación: soteriología. Romanos, Gálatas, 1 y 2 Corintios. 49, 57. 4 cartas desde la prisión: epístolas de prisión. Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. 60, 62. 2 cartas acerca del futuro: escatología. 1 y 2 Tesalonicenses. 51, 52. 3 cartas a los pastores: epístolas pastorales. 1 y 2 Timoteo, Tito. 62, 67. Grupo 1. Las cartas acerca de la salvación. De un ejemplo de Romanos y Gálatas mostrando por qué estas cartas son consideradas cartas acerca de la salvación. En Romanos, Gálatas y 1 y 2 Corintios, escritos entre 49 y 27 DC, Pablo incluye muchas enseñanzas acerca de la salvación. El estudio de la salvación se llama soteriología de soteria, la palabra griega para salvación. Mientras que las cartas a los Corintios aplican la salvación al diario vivir, Romanos y Gálatas enseñan acerca de la justificación. Juntas, las 4 cartas explican cómo los creyentes se relacionan a Dios, unos a otros, y al mundo. Grupo 2. Las cartas desde la prisión. Pablo escribió Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón como en 62 DC. Desde la prisión, seguramente en Roma. Hechos 28, 30, 31. De esta manera, estas 4 cartas son denominadas las epístolas desde la prisión. Enseñan sobre Jesús y su ministerio: Efesios 1 y 7, 12, Filipenses 2 y 5, 11, Colosenses 1 y 14, 22, 2 y 3, 9, 15, Filemón 15, 20. Grupo 3. Las cartas acerca del futuro. Las epístolas de 1 y 2 Tesalonicenses datan de alrededor de 51, 52 DC. En ellas, Pablo comenta conceptos de escatología de la palabra dirshatos, que significa último, el estudio del fin de los tiempos. Él describe especialmente la segunda venida de Cristo. Grupo 4. Las cartas a los pastores. En 1 y 2 Timoteo y Tito, escritos como en 65, 67 DC, Pablo enseña acerca de las relaciones en las iglesias locales. Escritas a 2 pastores jóvenes, estas cartas también presentan las responsabilidades de los líderes de la iglesia. Por lo tanto, se les llama frecuentemente las epístolas pastorales de Pablo. El último capítulo de 2 Timoteo indica que el libro fue escrito durante los últimos días de la vida de Pablo. Romanos. Roma, la ciudad más grande, en los días de Pablo, fue la capital y el símbolo del Imperio Romano. Fue famosa por sus edificios tales como el Coliseo, completado en 80 DC, y el Panteón. Para un romano, Roma era el centro del mundo porque sus carreteras y gobierno iban a todo el mundo europeo y mediterráneo. Stott 1994, 383. Pero Roma también era famosa por su pecado. Séneca dijo que Roma era una cloaca de pecado. Los teólogos, también, creen que la figura de Juan de la Ramera, madre de toda fornicación, Apocalipsis 17 y 1, 18, se refiere a Roma. Describir el marco del libro de Romanos. Muchos piensan que Pablo escribió su epístola a los creyentes romanos, en 57 DC, desde Corinto durante su tercer viaje misionero. En su carta, Pablo repetidamente expresó su deseo de visitar Roma. Véase la siguiente tabla. Después de 3 años y de una apelación al César, Hechos 25:11, finalmente llegó a Roma en 60 DC. Bruce 1987, 18, 19. Los versículos en Romanos que describen el deseo de Pablo de visitar Roma. Romanos. Escritura. 1 y 10. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. 1 y 11, 12.
porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. 1 y 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. 1 y 15. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. 15 y 20, 22. Y de esta manera, me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. 15 y 23, 24. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque veros al pasar, y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. 15 y 28, 29. Así que, cuando haya concluido esto, y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. 15 y 30, 32. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor, Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes, que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio, a los santos, se ata, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Como se relata en Hechos 28, Pablo finalmente llegó a Roma, pero como un prisionero. Cuando los cristianos romanos supieron que Pablo se estaba acercando a la ciudad, muchos de ellos caminaron 48 o 64 kilómetros 30 o 40 millas, para encontrarse con el Hechos 28:15. Aunque estaba bajo custodia, estos creyentes le dieron algo así como una escolta triunfal por el resto del viaje Bruce 1987, 19. Esto debe haber sido una experiencia gratificante para Pablo, ya que los destinatarios de su carta lo honraron con esta cálida bienvenida. Describa las circunstancias que rodearon a la iglesia en Roma cuando Pablo escribió en 57 DC. La iglesia en Roma consistía tanto de judíos como gentiles. Aunque los cristianos judíos seguramente fundaron la iglesia en Roma, Hechos 2 y 10, vino a ser una iglesia de solo gentiles después en los 40 DC. Cuando el emperador Claudio echó a los judíos de Roma 18 y 2. Los judíos pudieron volver después de la muerte de Claudio alrededor de 54 DC. Como resultado, 3 años más tarde Pablo escribió a una iglesia que estaba enfrentando tensión cultural en cuanto a expresiones judías y gentiles de fe en Cristo, que en 1993, 412. Ninguno de los dos enfoques era equivocado, pero las diferencias culturales requerían una disposición tanto de judíos como gentiles para encontrar elementos en común en Cristo. La carta de Pablo ayuda a lograr esto a medida que el Espíritu Santo le inspire a escribir. ¿Cuál es el tema principal de Romanos? Romanos, una de las epístolas de salvación de Pablo, contiene la más completa enseñanza acerca de la justicia en el Nuevo Testamento. Pablo explica que el Salvador vino para traernos a una relación correcta con Dios. El tema principal de Romanos es que la justicia viene a través de una fe activa en Jesús. Romanos 4 y 13, 10 y 3. El bosquejo de Romanos. Relacionar la justicia a las 5 partes de Romanos. Pablo explica 5 aspectos de la justicia que son claramente vistos en el bosquejo del libro. 1. Pecado, la necesidad de la justicia. 1, 3. 2. Justificación, la provisión de la justicia. 3, 5. 3. Santificación, el resultado de la justicia. 6, 8. 4. Rechazo, la amplitud de la justicia. 9, 11. 5. Servicio, el fruto de la justicia. 12, 15. Y introducción, 1 y 1, 17. Y pecado, la necesidad de la justicia. 1 y 18, 3 y 20. A. El pecado gentil. 1 y 18, 2 y 16. B. El pecado judío. 2 y 17, 3 y 8. C. El pecado de todos. 3 y 9, 20. Y justificación, la provisión de la justicia. 3 y 21, 5 y 21. A. Un resumen de la justicia, por fe. 3 y 21, 31. B. Abraham, una ilustración de la justicia, por la fe. 4 y 1, 25. C. Las bendiciones que vienen con la justicia por la fe. 5 y 1, 11. D. Adán y Cristo contrastados. 5 y 12, 21. Y santificación, el resultado de la justicia. 6, 8. A. Nuestra unión con Cristo. 6 y 1, 23. B. El conflicto de nuestra naturaleza carnal y espiritual. 7 y 1, 25. C. Nuestra victoria por medio del caminar en el Espíritu. 8 y 1, 39.
B. Rechazo. La amplitud de la justicia incluye a judíos y gentiles. 9:11. A. El pasado de Israel, el juicio de Dios por el pecado. 9:1-33. B. El presente de Israel, el ofrecimiento de Dios de salvación. 11:21. C. El futuro de Israel, la promesa de Dios de restauración. 11:1-36. B. Servicio, el fruto de la justicia. 12:15. A. El creyente, un sacrificio vivo. 12:1-2. B. El creyente y otros en el cuerpo. 12:3-15. C. El creyente y el gobierno. 13:1-7. D. El creyente y la ley del amor. 13:8, 15 y 13. B. Conclusión y saludos. 15 y 14, 16 y 27. Explicaciones del bosquejo. Introducción. Romanos 1:1, 17. Parte del propósito de Pablo, en Romanos, es enseñar acerca de la justicia. Los versículos clave en este libro son Romanos 1 y 16, 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este pasaje recalca que hemos sido justificados al creer en las buenas nuevas de Jesucristo. Nótese lo que el versículo 17 dice acerca de la fe. Fe es la clave de nuestra relación con Dios, desde el principio hasta el fin de nuestro camino al cielo. Esta fe se expresa a través de confiar y someternos a Jesús como Salvador y Señor. La justicia de Dios es el resultado de relacionarnos fielmente con Jesús. Pecado, la necesidad de la justicia. Romanos 1 y 18, 3 y 20. Identifique por lo menos 2 versículos en Romanos donde Pablo se refiere a judíos y gentiles, y explica que nuestra referencia pudo haber ayudado a calmar la tensión entre los dos grupos en la iglesia romana. Romanos provee una discusión detallada del concepto de justicia, comenzado con nuestra necesidad de ella. Esta sección principal inicial de Romanos describe nuestra condición pecaminosa. 1 y 18, 3 y 20, y muestra que todos necesitamos justicia. Es decir, todos han pecado y necesitan salvación. Se habían apartado de Dios para seguir a otros dioses. 1 y 21, 23. Dios permitió que la humanidad fuera por su propio camino. 1 y 24, 28. Aquellos que juzgan a otros realmente se juzgan a sí mismo, porque haces lo mismo. 2 y 1, 3. Dios es el juez máximo, que recompensará o condenará a cada persona por lo que haya hecho. 2 y 6. Aun sin la ley escrita de los judíos, los gentiles sabían en su corazón lo que era bueno y malo. 2 y 14, 15. Los judíos tienen la ley pero no la obedecen en su totalidad. Por tanto, los judíos también son culpables de pecado. 2 y 27. Nadie puede ser contado como justo al seguir la ley. 3 y 20. Todos han pecado y están destituidos de la justicia que Dios demanda. 3 y 23. Justificación, la provisión de la justicia. Romanos 3 y 21, 5 y 21. Nuestra salvación se basa en la gran verdad de la sustitución. Un sustituto es uno que cambia lugar con otro. A causa del pecado, nos paramos en el lugar de juicio, esto es, nos merecemos ser castigados y separados de Dios. Mas Jesús vino a ser nuestro sustituto. Nos merecemos ser crucificados, pero Jesús tomó nuestro lugar en la cruz y llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. 1 Pedro 2 y 24. A cambio de nuestros pecados, nos ofrece su justicia. Dios justifica, considera justos a los que quieren recibir a Jesús como Salvador y Señor. Bajo el antiguo pacto, los israelitas sustituían animales por personas. Una vez al año, el sumo sacerdote escogía 2 cabríos para sustituir por las personas de 2 maneras. Una cabra era muerta, mostrando que el pueblo merecía morir por sus pecados. Su sangre fue derramada por el pueblo. El otro cabrío, el chivo expiatorio, era mandado a deambular por el desierto, ilustrando que el pecado nos separa de Dios. Levítico 16 y 7, 10, 15, 16, 20, 22. Sin embargo, ya que el valor de los cabríos no se podía igualar al valor de los humanos, la muerte o exilio de un cabrío nunca se llevaría completamente los pecados de las personas. Hebreos 10, 4, 11. Cada año, la muerte y castigo de estos animales recordaban a los judíos que sus pecados perduraban. 10 y 3. Dios aceptó sacrificios de animales porque esta era una imagen de lo que Jesús haría por nosotros. Él permitió que las personas sacrificaran animales cada año hasta que Jesús llegó a ser nuestro sustituto. Jesús dio su vida y su sangre para liberarnos, por siempre, del pecado. De esta manera, la salvación viene por medio de la fe, en Jesucristo. Romanos 3 y 22. Dios justifica a los que se relacionan con Cristo por fe.
Romanos 3 y 21, 5 y 21 contiene varias verdades relacionadas con la sustitución, la justificación y la justicia, y nos muestra que la fe en Jesús resuelve el problema del pecado. Dios permanece justo pero hace justos a los pecadores, por medio de la sustitución de Cristo 3 y 24, 26. Abraham ilustra la justificación por la fe. A causa de que Abraham vivió mucho antes de que llegara la ley, él no buscó ser justo siguiendo la ley. En cambio, Dios lo contó justo por su fe, su confianza en Dios 4 y 1, 13. Cuando un pecador es justificado, recibe bendiciones que incluyen la paz con Dios, gozo, esperanza 5 y 1, 11. Nuestra justicia es el resultado de la muerte de Cristo, en el Calvario 5 y 12, 21. Santificación, el resultado de la justicia Romanos 6, 8. Otra palabra para santificación es santidad. La palabra griega santo se traduce con frecuencia como santos en el Nuevo Testamento. La palabra santo se usa en relación a los creyentes más de 80 veces, en el Nuevo Testamento Gillespie 1970, 7, 8. Pese a su continua tentación al pecado, los que han sido salvados del pecado ya no son calificados como pecadores. En sus cartas, Pablo nunca se refirió a los creyentes como pecadores, en cambio, siempre se dirigió a ellos como santos. Somos santos por dos razones: 1, lo que Jesús hizo por nosotros, y 2, lo que hace en nosotros. Estas dos partes de la santidad nunca deben separarse. Nuestra fe en lo que Jesús hizo por nosotros es la base para lo que Dios hace en nosotros. Es decir, por haber creído en la muerte y resurrección de Jesús, nos apartamos de nuestros pecados, los seguimos, y los recibimos por fe en nuestra vida. Entonces Jesús comienza a trabajar dentro de nosotros. Somos nacidos de nuevo. Venimos a ser hijos de Dios Juan 1 y 12. Tomamos parte, recibimos y compartimos la naturaleza de Dios 2 Pedro 1 y 4. La vida eterna de Dios fluye en cada nuevo creyente, y Dios vuelve a crear a la persona, a través del nacimiento espiritual. En el nuevo nacimiento somos creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad Efesios 4 y 24. Por lo tanto, ya no seguimos las maneras del mundo 2 Corintios 5 y 17, pero seguimos la guía del Espíritu Santo 1 Corintios 6 y 19, 20. Día a día, somos cambiados a ser más como Dios en justicia y santidad 2 Corintios 3 y 18. Los hijos de Dios son dirigidos por el Espíritu, no por la carne. La palabra griega para la carne es fas, frecuentemente traducida como la carne, Romanos 6 y 19, 7 y 5, 18, 25, 8 y 1, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13. Cada creyente aún tiene deseos pecaminosos y carnales, pero Cristo nos da la libertad de decir no a la carne. Ya que como creyentes no somos más esclavos de la carne, tenemos la libertad para escoger entre seguir a la carne y obedecer al Espíritu. Por lo tanto, diariamente crucificamos, negamos, no hacemos caso a los deseos pecaminosos de la carne, Romanos 6 y 11, 14, Gálatas 5 y 24. Al seguir al Espíritu, crecemos en la gracia 2 Pedro 3 y 18, y nos limpiamos perfeccionando la santidad en el temor de Dios 2 Corintios 7 y 1. Aún así, nuevamente, es nuestra la elección de seguir al Espíritu o ceder a nuestra naturaleza pecaminosa. Para ilustrar, supóngase que cierto hombre tenía 2 perros de pelea. Mientras el hombre viajaba de pueblo en pueblo, la gente venía a ver las peleas de perros, a veces apostando por el resultado. Ya que ninguno de los 2 perros ganaba de manera constante, era imposible para los visitantes saber qué perro vencería al otro. Sin embargo, el dueño de los perros siempre sabía quién sería el ganador. Por unos cuantos días, antes de la pelea, solo alimentaba al perro que quería que ganara. De la misma manera, el ganador en la lucha entre nuestra naturaleza pecaminosa y el espíritu depende en cuál alimentamos. En Romanos 6, 8, Pablo describe no solo la lucha entre los que están bajo la ley, los que están bajo la gracia, pero también la lucha entre la carne, la naturaleza pecaminosa, y el espíritu. Sea bajo la ley o bajo la gracia, la naturaleza pecaminosa permanece la misma, sus deseos no cambian. Vivir bajo la ley trae solo condenación. La ley no da poder para hacer lo correcto. Sin embargo, bajo la gracia, recibimos el Espíritu Santo de gracia que nos da poder para vivir una vida santa. Sin embargo, mientras que bajo la ley como esclavos de nuestros deseos carnales, a través del nuevo nacimiento hemos venido a ser esclavos de la justicia. Los esclavos del pecado sirven al pecado, el cual es su amo. Como prisioneros de la ley, del pecado Romanos 7 y 23, no son espirituales y les falta la libertad para hacer lo correcto. El pecado los obliga a hacer cosas malas que no quieren hacer, y no pueden hacer lo bueno que quieren hacer 7 y 14, 15. Los esclavos del pecado no pueden complacer a Dios, porque son controlados por la carne 8 y 8. No pueden heredar el reino de Dios Gálatas 5 y 21. Representando todos los esclavos del pecado, Pablo exclamó: ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Romanos 7 y 24, 25. Aunque nosotros éramos esclavos del pecado 6 y 17, ahora por medio de la sangre de Jesucristo nosotros hemos sido libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia 6 y 18. La siguiente tabla resalta el contraste.
Nadie puede servir a dos amos. Somos esclavos del pecado o de la justicia. Romanos 6, 8. Romanos. Esclavos del pecado. Esclavos de la justicia. Romanos 5 y 21. El pecado reinó para muerte. La gracia reina por la justicia. 5 y 21. 6 y 1. ¿Perseveraremos en el pecado? Hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, a fin de que no sirvamos más al pecado. 6 y 2, 6. 6 y 12, 13. Los esclavos del pecado permiten que el pecado reine sobre sus cuerpos y obedecen sus malos deseos. Se presentan a sí mismos como instrumentos de iniquidad. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. 6 y 11, 14. 6 y 16. La esclavitud al pecado lleva a la muerte. La esclavitud a la obediencia lleva a la justicia. 6 y 16. 6 y 20, 21. Erais esclavos del pecado. El fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis, por vuestro fruto, la santificación, y como fin, la vida eterna. 6 y 22. 7 y 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. 7 y 6. 7 y 8. El pecado produjo en mí toda codicia. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. 7 y 6. 7 y 14, 15. La ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque la ley del Espíritu de vida, en Cristo Jesús, me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. 8 y 2. 7 y 18, 20, 23, 24. Querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El mal que no quiero, eso hago. Veo otra ley en mis miembros. Soy cautivo a la ley del pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Porque lo que era imposible para la ley, Dios, enviando a su Hijo, en semejanza de carne de pecado, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 7 y 25, 8 y 3, 4. 8 y 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. 8 y 5. 8 y 8. Los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. 8 y 9. 8 y 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis eternamente. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. 8 y 13, 14. Algunos eruditos de la Biblia creen que Romanos 7 y 7, 24 describe una experiencia cristiana, ya que es parte de una sección de texto acerca de la santificación. Por otro lado, otros creen que este pasaje describe a Pablo como una persona no salva viviendo bajo la ley. La incrementa la conciencia moral pero no capacita a los que están bajo ella a resistir los impulsos malos de la carne. La carne les hace cometer muchos pecados. Gálatas 5 y 19, 21. Sin embargo, la ley del Espíritu de vida, en Cristo Jesús, me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Romanos 8 y 2. Según Romanos 6 y 1, 2, 15, 18, los hijos de Dios ya no son esclavos del pecado. Si un creyente peca, aquellos que son espirituales deben buscar restaurarle. Gálatas 6 y 1. Como se describe en Romanos 8 y 1, 7, una persona nacida de nuevo que es dirigida por el Espíritu, ya no es incapaz como una persona bajo la ley. Gálatas 5 y 18.
Los que son dirigidos por el Espíritu, hacen buenas obras en vez de hechos malos 5 y 22, 26. Romanos 7 y 8 presentan un contraste entre una persona no salva y una persona santa. Una vez, Pablo fue una persona no espiritual, un pecador viviendo bajo la ley Romanos 7 y 14. Sin embargo, Jesús lo cambió a una persona espiritual y santa viviendo bajo la gracia. Dirigido por el Espíritu, Pablo aprendió a llevar todo pensamiento cautivo, en obediencia a Cristo 2 Corintios 10 y 5. Una vez que nació de nuevo, Pablo no era un esclavo de los deseos de su cuerpo. En cambio, su cuerpo era su esclavo 1 Corintios 9 y 27. Rechazo. La amplitud de la justicia incluye a judíos y gentiles Romanos 9, 11. ¿Qué cree que Pablo quiso decir cuando dijo que todo Israel sería salvo Romanos 11 y 26? ¿Cree que esto se refiere al Israel nacional, Israel espiritual, todo judío étnico, o algo totalmente distinto? El Evangelio primero llegó a los judíos, pero muchos rechazaron al Salvador y Mesías que Dios había mandado. En la siguiente sección de Romanos, Pablo muestra que el Evangelio es para todos, tanto judío como gentil. Dios está en control, llevando a cabo su propósito de redención 9 y 1, 32. Ahora, el Evangelio es para todos. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, será salvo 10 y 13. Dios temporalmente separó a su pueblo Israel, pero no les ha desechado 11 y 1. Un día de restauración y bendición vendrá para Israel 11 y 25, 32. Servicio, el fruto de la justicia, Romanos 12, 15. La quinta sección principal de Romanos se relaciona con la justicia en el servicio. Los que están bien con Dios se dedican a sí mismos al Señor. Esta es la manera de adorarle 12 y 1, 2. Sirven a otros en humildad 12 y 3, 8. Disfrutan buenas relaciones con otros 12 y 9, 21. Se someten y honran al gobierno 13 y 1, 7. Tienen la actitud correcta hacia todo creyente 13 y 8, 15 y 13. Escribe el subtema correspondiente al lado de cada referencia, en Romanos en la tabla adyacente. 5 aspectos de la justicia en Romanos. Romanos. Subtema. 1, 3, 4, 5. 6, 8, 9, 11, 12, 15. Gálatas. En nuestra Biblia, las epístolas de Pablo no están en orden cronológico, en cambio, están enlistadas de la más larga a la más corta. Romanos es la más larga, con 701 palabras, y Filemón es la más corta, con 335 palabras. Gundry 1994, 257, 259. Solo las epístolas pastorales, 1 y 2 Timoteo y Tito, son excepciones al orden de acuerdo al tamaño. Cronológicamente, la primera de las epístolas de Pablo es Gálatas. En su primer viaje misionero Hechos 13 y 4, 14 y 28, Pablo ministró en el sur de Galacia, en los pueblos de Antioquía de Siria, Derbe, Listra e Iconio. Pablo escribió Gálatas a los creyentes mayormente gentiles en esas áreas. Trasfondo. Explicar por qué Pablo escribió a las iglesias en Galacia. Muchos de los primeros cristianos, en la iglesia primitiva, eran judíos y continuaron su estilo de vida judío. Asistían a las sinagogas para adorar y aprender, ofrecían sacrificios en el templo y celebraban las fiestas judías. Obedientes a los estatutos que les dio Moisés, circuncidaban a sus hijos y, como la mayoría de los judíos, vivían socialmente lejos de los gentiles. Cuando los gentiles comenzaron a recibir a Cristo, obligaron a los creyentes judíos a enfrentar nuevas preguntas. ¿Deberían ser circuncidados los gentiles? ¿Deberían los gentiles vivir como los judíos para ser salvos? Aunque los gentiles cristianos habían recibido el Evangelio, habían sido justificados por la fe en Cristo, maestros judíos conocidos como los judaizantes los estaban descarriando. Estos maestros falsos decían que los creyentes debían seguir a Jesús y Moisés, haciendo hincapié en que la circuncisión era necesaria para la salvación. Sin embargo, en su carta a los Gálatas, Pablo les recuerda las verdades básicas del Evangelio: somos salvos por la fe en Jesús, no al practicar la ley de Moisés. Solo tenemos un Salvador, no dos. Pablo declaró que los Gálatas habían desertado a Jesús y estaban siguiendo un evangelio inútil. Gálatas 1 y 6, 7, y que los que trataban de cumplir la ley estaban bajo una maldición. 3 y 10. Bajo el nuevo pacto, la circuncisión no tiene valor religioso. 5 y 6. De hecho, Pablo dijo de los que confiaban en la circuncisión o ley, que de la gracia habéis caído. 5 y 4. Discutiendo que los gentiles estaban libres de la ley de Moisés. Gundry 1994, 346, Pablo recalca que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Gálatas 2 y 16. Cuando el concilio de Jerusalén al que asistió Pablo se convocó como en 49 DC para tratar estos temas, ellos llegaron a la misma conclusión: los gentiles son salvos por la fe, y por lo tanto, los creyentes judíos no deben exigir que los gentiles sigan la ley de Moisés. Hechos 15.
Aunque Pablo no hace mención de la decisión o discusión del Concilio de Jerusalén, sin embargo, muchos eruditos de la Biblia concluyen que escribió Gálatas tan al principio como 48, 49 DC. Gromacki 1974, 232 antes que se reuniera el concilio. Sin importar la fecha o destinatarios, Gálatas yace como un testimonio sólido de que la salvación viene solo a través de una fe viva en Jesús. Es una fuerte defensa de la justificación por fe. Propósito. Pablo tenía un propósito mayor y un propósito menor en escribir Gálatas. Después de un breve saludo, Pablo se asombró que los Gálatas habían desertado tan rápidamente el Evangelio de la Gracia, apartándose de Cristo para someterse a los requisitos del judaísmo. Pablo condenó a los maestros falsos, entre ellos Gálatas 1 y 6, 7. De hecho, pidió que cayera sobre ellos la maldición de Dios 1 y 8, 9. Después Pablo se enfocó en la fuente, mensaje y poder de su Evangelio. Quería que los Gálatas se apartaran de los judaizantes y se volvieran a la verdad. Como lo pone Pablo, vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros 4 y 19. Así, el principal propósito de Pablo fue recalcar que somos salvos por seguir a Jesús, no a Moisés. Estamos bajo la gracia, no bajo la ley. El propósito menor de Pablo está estrechamente relacionado. Aunque no estamos bajo la ley, debemos vivir vidas santas. Mientras que la base de nuestra salvación es la fe, no las obras, Dios requiere que caminemos en el Espíritu, no en la carne. Pablo recalca este tema menor en Gálatas 5 y 16, 6 y 1, donde contrasta los hechos de la naturaleza pecaminosa con los frutos del Espíritu. Los que satisfacen los malos deseos de la carne no heredarán el reino de Dios 5 y 19, 21. La gracia nos enseña a vivir vidas santas y piadosas. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo, por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2 y 11, 14. Bosquejo de Gálatas. Pablo comenzó con el problema Gálatas 1 y 1, 10, después defendió su creencia de que la justificación viene por la fe, no por las obras. El versículo clave es Gálatas 2 y 16. Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros, también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Gálatas 2 y 15, 16. Las tres secciones principales de Gálatas. Gálatas. Sección 1, 2. Personal, el testimonio de Pablo, el Evangelio revelado. 3, 4. Doctrinal, el Evangelio explicado. 5, 6. Práctico, el Evangelio aplicado. Y. Introducción, 1 y 1, 10. Y. Personal, el testimonio de Pablo, el Evangelio revelado, 1 y 11, 2 y 21. A. La revelación de Dios del Evangelio 1 y 11, 24. B. El acuerdo de los otros apóstoles con el Evangelio 2 y 1, 10. C. La aplicación personal del Evangelio 2 y 11, 21. Y. Doctrinal, el Evangelio explicado, 3 y 1, 4 y 31. A. La apelación personal 3 y 1, 5. B. La experiencia de Abraham 3 y 6, 14. C. La promesa y la ley 3 y 15, 22. D. La naturaleza del Hijo 3 y 23, 4 y 7. E. El peligro de apartarse 4 y 8, 20. F. La lección de la historia 4 y 21, 31. Y. Práctico, el Evangelio aplicado, 5 y 1, 6 y 10. A. Estar firmes en la libertad 5 y 1, 12. B. Andar en el Espíritu, no en la carne 5 y 13, 26. C. Ayudarse unos a otros 6 y 1, 10. B. Conclusión, 6 y 11, 18. Explicaciones del bosquejo. Resumir las tres razones que Pablo dio a los Gálatas para creer en el Evangelio. Pablo les da a los Gálatas tres razones para creer en el Evangelio. La sección personal Gálatas 1, 2. Pablo recibió el Evangelio por revelación del Señor Gálatas 1 y 11, 12. Otros apóstoles no se la dieron. Ellos únicamente concordaron con su mensaje y ministerio 1 y 16, 2 y 10.
Aunque Hechos no menciona la visita de Pablo a Arabia, Gálatas 1 y 17, no hay razón para dudar del relato de Pablo. Para Lucas, la visita a Arabia de Pablo no era un asunto primordial en el contexto de Hechos 9 fue en 1988-68. Sin embargo, Pablo se los mencionó a los Gálatas para ayudarle a establecer que Jesús era la fuente del evangelio que predicaba. No había sido instruido, informado o lavado de cerebro en cuanto al evangelio por alguien en Jerusalén, porque él ni siquiera fue allí por bastante tiempo después de su conversión. La sección doctrinal Gálatas 3, 4. ¿Qué 3 razones dio Pablo para creer en el evangelio? El mensaje del evangelio no es completamente nuevo. El Antiguo Testamento enseñó la verdad del evangelio por medio de Abraham, entre otros Gálatas 3 y 8. En cierto sentido, Pablo ilustra a Abraham como similar a un gentil. Es decir, Abraham no tuvo el templo, leyes alimentarias, o hasta la circuncisión, durante la mayor parte de su vida cole 1984-85. Fue declarado justo en Génesis 15, pero no fue circuncidado hasta lo menos 13 años después Génesis 17 y 10, 17. Porque Abraham vivió mucho antes de la ley no lo justificó. De hecho, la ley no puede justificar a nadie Gálatas 3 y 9, 14. Pablo primeramente explicó esta verdad al mostrar la diferencia entre un siervo y un hijo 3 y 23, 4 y 7, y después al usar la historia de los dos hijos de Abraham 4 y 21, 31. Pablo presenta a Abraham como el prototipo del primer proselitista y el primer convertido al monoteísmo judío que abandonó los ídolos al llamado de Dios Witterington 1998, 225. El ejemplo de Abraham da peso al Evangelio, ya que él fue el primero en recibir la gracia justificadora de Dios por medio de la fe. Si funcionó para Abraham antes de que la circuncisión o la ley jamás aconteciera, ciertamente funcionaría para los Gálatas si la ley, ya que tenía mucho en común con Abraham Witterington 1998, 229. La sección práctica Gálatas 5, 6. El Evangelio obra en la experiencia personal. Los que aceptan el Evangelio reciben libertad de la atadura del pecado, pero los cristianos deben estar firmes en la verdad. Pablo advirtió a los Gálatas no apartarse de la ley. Según Pablo, los que ya habían transferido su fe en Cristo a la fe, en la ley estaban separados de Cristo. Ellos habían caído de la gracia, Gálatas 1 y 6, 7, 5 y 4. El Nuevo Testamento con frecuencia advierte a los creyentes el peligro de apartarse de Jesús y perder su salvación. Pablo exhortaba a los creyentes a seguir los deseos del Espíritu, no los deseos de la carne. Bajo la ley, las personas no tenían poder interior para hacer la voluntad de Dios. Ellos eran esclavos del pecado, cautivos a los deseos de la naturaleza pecaminosa. Sin embargo, el Salvador hace la diferencia en nuestra vida, dándonos la victoria por sobre la carne. Nuestra nueva vida en Cristo nos da la habilidad de hacer lo que es bueno, y el Espíritu Santo nos da poder para agradar a Dios. Gálatas recalca que somos libres de la ley, la carne y que somos dirigidos por el Espíritu. En Gálatas 5, Pablo contrasta las obras de la carne con el fruto del Espíritu. Las obras de la naturaleza pecaminosa carne. Los frutos del Espíritu. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Idolatría y hechicerías. Enemistades. Pleitos. Celos. Iras. Contiendas. Disensiones. Herejías. Envidias. Homicidios. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Amor. Gozo. Paz. Paciencia. Benignidad. Bondad. Fe. Mansedumbre. Dominio propio. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5 y 19, 21. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5 y 22, 25. Nota las enseñanzas de Pablo acerca de un creyente que peca. Pablo contrasta a un creyente espiritual con un creyente no espiritual que es sorprendido en pecado. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6 y 1. Los creyentes espirituales deben amable y humildemente tratar de restaurar al creyente que peca. Nuestra actitud debe ser siempre la de no juzgar, diciendo, yo tendría el mismo problema, salvo por la gracia de Dios. Recuerde, la fuente del dominio propio no es propia, es un fruto del Espíritu. El secreto de vivir en santidad es depender del Espíritu Santo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5 y 25.